Ruth Cerezo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quien es especialista en la psicoterapia neurosintérgica. Sí, de acuerdo. Y Sandra León, quien es especialista también en lo que sería las neuroconciencias. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable, gracias. Gracias. Bueno, pues sean ustedes bienvenidas a este programa que tiene por objetivo tratar temas de conciencia, tratar temas que propiamente pertenecen a un gran enigma, pero tienen su grado de comprobación. Mencionaba al inicio que hay historias para ser contadas y otras por la profundidad tienen que ser investigadas. Hablamos de Jacobo Grinberg, que ustedes dos están relacionadas un poco a este tema, lo han conocido de alguna forma, y enmarca todo un tema. Para empezar, sería, ¿quién es Jacobo Grinberg? Para ambas. Bueno, Jacobo Grinberg para mí es una inspiración, es un modelo. Fue un hombre muy avanzado para su época, un hombre extremadamente inteligente, con un pensamiento veloz, que casualmente me acogió en su laboratorio cuando él apenas lo estaba abriendo a todos los estudiantes. Llegué de ahí por pura casualidad. Yo era estudiante de la Facultad de Psicología, me tocó tener una materia con él y a partir de ese momento solicité entrar a su laboratorio de investigación, yo sin conocer absolutamente nada de lo que él hacía, absolutamente nada. Entonces eso fue un parteaguas de conciencia para mí, fue romper todo el modelo positivista que venía llevando hasta ahora, porque me había tocado trabajar con ratas, pichones, ¿no? Embriones de rata, o sea, bueno, una cantidad de cosas por distintos laboratorios. Pero cuando entro ahí, pues es un parteaguas. Era un hombre completamente abierto a las posibilidades, abierto a la ciencia, un científico en toda la palabra, toda la extensión de la palabra. Y que se adelantó a su época. Tenemos muy en cuenta que esta parte de todo su trabajo durante muchísimos años, hasta su desaparición, que fue en 1994. Y enmarca también esta parte de que 5 años después se comienza a crear en los medios de comunicación incluso esta película de Matrix, ¿no? Sí. Que está muy basada en este tipo de trabajo que manejaba Jacobo Grinberg. Sandra, ¿cómo se relaciona o cómo llega a su vida Jacobo Grinberg? Bueno, Jacobo Grinberg conmigo tuvo una experiencia no de este espacio, de otro espacio de los que él sabía manejar, y que se le hizo fácil detectarme a mí por la experiencia que venía trabajando. Pues él me informó de su investigación, de su trabajo, y lo que hice fue yo terminar de realizar su teoría con todo lo que yo realizo en neuroconsciencias, inclusive el mismo nombre fue dado por él. Neuroconciencias. Neurociencias se relaciona también al efecto de la realidad, y uno de sus trabajos fue estudiar la mente y cómo se crea la realidad. ¿Qué debemos de entender por realidad? La realidad es un hecho que nosotros construimos. De todo el espacio que nosotros poseemos, de todo lo que es el hiperespacio, el espacio cuántico, que se utiliza mucho esa palabra, de todo lo que empieza a investigar la cuántica, cuando la física mecánica llega a un nivel en donde ya no puede haber más explicación. Nosotros en este espacio tridimensional, nosotros creamos lo que consideramos la realidad, que finalmente en el laboratorio le denominaba Jacobo el estudio de la conciencia. Esto es, el ser capaz de distinguir, percibir y ser en este espacio. Eso lo que implica es finalmente pues la apertura a todas las posibilidades de lo que significaría la realidad, ¿no? Normalmente, como científicos, nosotros consideramos la realidad como todo lo que cae en la curva normal, en la parte del promedio. Lo que está en cualquiera de los sesgos no existe, no es o tendemos a negarlo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la construcción de la conciencia en este espacio, lo que nosotros podemos observar es precisamente que nosotros vamos a poder ser un ente perceptible y percibidor de una serie de situaciones, consecuencias y acciones, modificaciones de este mismo espacio, para que nosotros construyamos nuestra propia realidad. Bueno, para mí la realidad
es parte de la conciencia, pero que existe un doble juego. Lo que los sujetos creen que es realidad en base a lo que el ego cree que es la realidad y que viene a ser una ilusión. La realidad es infinita, es cambiable y es modificable. Hablamos de realidad, hablamos de un campo más allá de lo que se conceptualiza como algo material. Jacobo Grinberg estudió también otras posibilidades más allá de la ciencia y se involucró con hombres medicina que hoy se les conoce como chamanes, pero obviamente el chamanismo proviene de Siberia, es un término mucho más arraigado a Europa. Precisamente Pachita, ¿no? Un caso extraordinario para nuestros tiempos. Escribió algunos tomos acerca de el chamanismo en México y sobre todo el estudio de la mente de los meditadores, porque estuvo en el Tíbet, estuvo estudiando. Entonces tenía unas capacidades extraordinarias estudiadas, pero hablemos un poco de ese trabajo que realizó sobre la realidad que ven culturas ancestrales en su sistema de creencias. ¿Cómo fue ese tema desde su testimonio, ¿no? Básicamente, cuando empieza a estudiar, vincula la parte de la conciencia. Jacobo Grinberg en sus inicios fue un investigador, digamos, un neurocientífico, digamos, normal, por llamarlo de alguna manera. O sea, se encontraba dentro de la norma, ¿no? Estudiaba percepción, células en el cerebro que cuestionaban, que más bien que trascendían, no trascendían, sino que formaban parte del concepto perceptual, ¿no? De la construcción de la percepción en el cerebro. Pero poco a poco él se fue dando cuenta que no solamente quedaba ahí, sino que había más que se podía estudiar. Por el simple hecho de negar las acciones o efectos que tiene un chamán, no vamos a negar que eso existe o que tiene un efecto. No estamos de la gente que es charlatana y que asume que puede hacer cosas maravillosas, aunque podemos, ya después podemos entrarle a eso. Todos podemos tener esta magia, pero lo que él se da cuenta en ese entonces, cuando no estaba esta apertura de conciencia al nivel que está ahora, que había gente que podía hacer cosas maravillosas. De ahí surge Pachita y entonces él se queda asombrado y entonces él quiere descubrir, quiere saber cuál es la base para que esto ocurra. Y entonces lo que hace es jalarlo al concepto de investigación, a generar procedimientos experimentales que pudieran permitir el estudio de estos efectos, sobre todo en base a una cuestión científica. ¿Por qué remarco mucho la cuestión científica? Porque mucha gente lo confunde, piensa que es una cuestión esotérica, magia, brujería. No, es una cuestión en donde los años que estuvimos trabajando, por lo menos que yo estuve trabajando con él en el laboratorio, era un científico en toda la extensión de la palabra. Había metodologías que se retó muchas veces a investigadores que dudaban de los resultados, a repetirlas, a replicarlas. ¿Qué? Porque no se puede negar esta otra realidad. Como verán, tenemos aquí en la mesa dos aspectos muy interesantes, la parte científica y sobre todo la parte de la experiencia. Sí, a ver, neuroconciencias es el producto de la experiencia, de lo que yo he vivido y de lo que le hubiese gustado observar a Jacobo Grinberg. Ver cómo se puede modificar, hacerse cargo ser humano de la transformación de la materia. Hablamos inclusive de lo que sucede en nuestro cuerpo físico, o lo llamamos enfermedad. Esa enfermedad en donde se crea, en donde se produce desde la mente del ser humano. Pero hay un espacio ahí no activado que el 75% que puede generar una transformación desde de la energía de la mitocondria y dar un cambio totalmente. Entonces es que nosotros ahí, lo que los demás llaman milagros, para nosotros se nos hace fácil ver cambios en el ser humano, en el caso de personas con síndromes, con personas con parálisis cerebral, o simplemente en cualquier ser humano con un perfil ejecutivo que cambia su forma de observar y de gerenciar su empresa, de una madre consciente siendo la acompañante consciente de la gestación y no la que transfiere una información de un ego primitivo. Aquí en la mesa y en este programa hemos tenido a guardianes de tradición
que son hombres medicina, mujeres medicina, y es muy interesante poder enlazar ciencia con un campo de información dentro de la tradición. Es decir, los antepasados conocían perfectamente este tipo de situaciones, incluso leyes que no están como enmarcadas o catalogadas dentro de un esquema científico, pero se vivían de alguna forma como algo cotidiano. ¿Usted ha tenido este tipo de experiencias en el Ecuador? Claro, bueno, antes de que yo estudie medicina alternativa, a mí me sucedían muchísimas cosas, como poder observar más de lo que el resto de personas observaban. De niña soñando y observando todo lo que sucede cuando luego me despertaba. De estudiante haciendo que los profesores me pregunten lo que yo sabía. Adelantándome a lo que sucedía con los maestros o las compañeras. Cuestionando la religión y observando más allá de lo que puede suceder en la religión. Cuando estudié medicina andina, yéndome más allá de lo que me decían los propios yacchas, que no son chamanes, no hablamos casi mucho de chamanes en mi país, de yacchas, jambirunas, taitas o mamas. Jambiruna es hombre medicina. Pues en mí había una warmi medicina. Algún día de niña yo decía, yo quiero ser doctora para curar a todos. Y ahora soy acompañante de que todos se autosanen, de que la salud y el orden, algo que a mí me hizo ver, Jacobo, en la experiencia que yo tuve con él, es cómo mi cerebro era igual al universo y de qué manera yo lo podía modificar desde los estados o los sentidos del alma o la conciencia. Entonces yo pude ver que es modificable esa matrix construida por cada cerebro, por cada ser humano. Me hizo ver claro cómo mi cerebro era parte de una nueva conciencia universal y que todo lo que yo iba a hacer desde ese momento en adelante iba a constituir un cambio de conciencia. El hecho de que yo estoy aquí no solamente es una antesala a un congreso internacional grande que va a haber en mi país, es por algo más allá de lo que ustedes tienen como cultura ancestral, es algo mucho más grande de lo que ustedes se imaginan. Mi venir es para un cambio de conciencia de la Ciudad de México, y eso era Jacobo. Jacobo estaba atrás, amaba mucho a esta ciudad o a este país que lo hizo de él. Y la idea de él era justamente el cambio de conciencia, y mucha gente se negó a creer lo que él hacía, y él tuvo que tratar de demostrarles a ellos científicamente, y se empoderó en eso, en lo de la ciencia, para demostrar algo que él ya viendo, y que a la gente hay que demostrarle que hay algo científico, y es lo que yo busco en mi respaldo. Y él me dijo, busca que te respalde Ruth Cerezo, me dio otros nombres más, y aquí estoy. Unos me escuchan, otros no. Estoy tratando de reconstruir lo que él dejó a medio camino. Él realizó este encuentro con meditadores en el Tíbet, con toda esta línea de chamanismo o hombres medicina, en ese tiempo entre el lapso de los 80s, años 90s, hasta su desaparición. Siguiendo ese legado, ¿hay algunas otras experiencias que hayan realizado, por ejemplo, usted? En ese sentido, bueno, quiero hacer como un paréntesis. Claro. Es una mujer medicina. También. He tenido unas experiencias increíbles con ella, Ajá. que gracias a esta apertura de conciencia que me dejó Jacobo en el laboratorio, no me extrañan, ¿no? Pero no dejo de admirar. Es Ajá. como admirar un atardecer. O sea, es una mujer excelente, sana, que hace cosas maravillosas en estos espacios cuánticos. ¿Qué sucede después de todo esto? No es muy afortunada la desaparición de Jacobo, porque cuando estaba en el punto más alto, ya el desarrollo de las investigaciones, cuando ya se había logrado conseguir un equipo de última generación, cuando se tenía financiamiento ya por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y del CONACYT, viene esta desaparición. Soy la última persona con la cual habla la esposa. Me encarga en el laboratorio en un diciembre de 93, ¿no? 94. Yo asumo que se van de vacaciones. En diciembre solemos salir de vacaciones, pero no regresa. El hecho de que no regresara, ya teniendo un grupo de estudiantes de alta exigencia, grupos de estudiantes de maestría, yo ya estaba en la maestría, había terminado ya la licenciatura con él, no fue muy favorable. Entonces no fue una experiencia realmente grata.
Como le comentaba a Sandra, hasta en el 2011 tuve la oportunidad de llorar su pérdida porque quedé completamente shock. Me dediqué a hacer otras cosas en la administración pública. Sin embargo, a la par que hacía todo eso, yo empecé a hacer psicoterapia. Y en psicoterapia me empecé a dar cuenta que había muchas cosas por hacer en el aspecto mental, en el aspecto emocional, basándonos precisamente en todos los conocimientos que se habían adquirido en el laboratorio. Imagínate la trascendencia de esto, o sea, imagínate el hecho de poder entrar en estos espacios cuánticos cuando las personas te permiten entrar para poder resolver conflictos. Y los conflictos están muy relacionados a las enfermedades. Si bien hay diversas técnicas que lo trabajan, diversas técnicas que lo consienten, lo que me he dado cuenta es que no tienen la base teórica fundamental. Y entonces llega un momento en que yo le denomino que se debrayan. Esto es, llegan a un límite, ¿no? Y empiezan a crear cosas, ¿no? Y llega un momento en que ya no funciona. ¿Por qué? Porque le falta esta base experimental. Sandra está muy consciente de ello, por eso Neuroconciencias lo que busca es finalmente esta base de todo lo que se estudió en el laboratorio del doctor Greenberg, esta parte de la comunicación intercerebral, ¿no? Hecho a través de potenciales evocados, esta parte de la conciencia, la creación de la conciencia, la creación de la experiencia, que Jacobo la tenía definitivamente muy clara, el estudio de los chamanes, de los milagros, el efecto de la meditación, exactamente, que a nosotros nos ponía a meditar. Fue tremendo, o sea, yo creo que hasta el segundo o tercer año yo pude lograr así como más o menos entrar en los estados de meditación. Y ves cosas increíbles, sientes cosas increíbles, entras en estados de certeza increíbles. Así es, sin duda el trabajo del doctor Jacobo Greenberg es revelador. En este espacio lo hemos tratado, lo hemos mencionado. Soy una persona que intento también rescatar ese legado, y qué bueno que pues tuve la oportunidad de entrar en este sitio que es en Facebook, Jacobo Greenberg, escritor científico, ¿no? Y es donde afortunadamente me encuentro con ustedes, con pues personas que estuvieron teniendo ese contacto directo, y es importante rescatar ese legado y difundirlo, porque es muy importante para ese despertar de conciencia, que no caiga en un New Age, sino que caiga totalmente en una aplicación. Y uno de sus trabajos que queda un poco con un tecnicismo que es importante discernir para estas incluso nuevas generaciones es el trabajo de la sintergia. Sí. ¿Qué es la sintergia? La sintergia, bien difícil de encontrar cómo es el concepto. Jacobo tiene un pensamiento bien abstracto. Entonces, esta parte de la sintergia es este orden creado, este orden que nosotros vamos creando. Bueno, ni siquiera nosotros, sino el misma, digamos, proceso del espacio va creando este orden, ¿no? Que finalmente lo que implica son estados de coherencia, de alta, baja coherencia, media coherencia, que nos permiten finalmente a nosotros tener esta intercomunicación con el espacio. Cada uno de los objetos que nosotros podemos percibir tiene una cierta vibración en este espacio. Si nosotros podemos modificar la vibración del espacio, podemos crear lo que sea. Y es justamente eso lo que hace neurosintergia, neuroconciencias. Es llevarle al participante a ser consciente de que él es el observador de ese espacio y que él puede provocar el cambio. Inclusive en el segundo nivel, él logra cambiar el cambio de la materia o el cambio de la experiencia. Entonces yo todo eso veo, solamente que mi diálogo y mi vocabulario es mucho más sencillo, y justamente por eso me busca Jacobo, porque me dice tu diálogo es para la humanidad, tu comunicación es para la humanidad. Muchos no me entendieron y yo misma le digo, ni yo te entiendo. Entonces los libros bajan así, yo veo los conceptos, pero los traduzco bajo la experiencia que yo tengo en lo que él investiga, descubre con sus amados alumnos, y yo lo pongo en práctica con los participantes. En este sentido, ve la trascendencia de esto que marca Sandra. Nosotros nos enseñaron y nos educaron a que la percepción va de afuera hacia adentro. O sea, nuestro cerebro es solamente un decodificador, no un provocador, no un modificador. Por eso cuando nosotros vemos la experiencia con chamanes, con médicos tradicionales, etcétera,
quedamos completamente asombrados. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es también la reciprocidad, ¿no? Entran en este estado de conjunción con este espacio para crear cosas, desarrollar cosas, identificar cosas, leer cosas, etcétera, ¿no? Lo que hace Sandra es finalmente busca que las personas sean capaces de lograr esa parte. No solamente es el espacio físico perceptual que nosotros tenemos en nuestros ranguitos de visión, de olfato, etcétera, sino que nosotros también seamos capaces de interactuar con este espacio, pero no de una manera pasiva, sino de una manera activa y dirigida. La parte de la sinergia lo que nos va a generar es el orden de todo este proceso, porque no puede ser una interacción que no tenga una consecuencia. La realidad se crea en un campo multidimensional. ¿Cómo se crea esta realidad dentro de esta sinergia? A ver, nosotros ocupamos espacios en la experiencia, bajo la observación. El ego es como que tuviera un espacio a donde solamente él puede llegar. Y los ojos son la demostración de eso. Una persona miope tiene una mejor observación de cerca y no ve más allá de esa observación, de que es la verdad para él. Nuestro en ese mismo tipo de observación, pero cuando el cerebro se activa, toda la capacidad neuronal puede observar todos los espacios, sin que ya todo es una sola, en unidad. La conciencia de unidad es todo cuando el observador aparta al ego un momento de la experiencia puede observar el todo. Y una de las ramificaciones de nuestros hemisferios, porque los hemisferios cerebrales demuestran la dualidad, son las manos. Cuando tú estás trabajando en la investigación que hizo Jacobo Grinberg de dermovisión, estamos prohibidas de hablar ciertas palabras, cuando tú trabajas así, cuando Jacobo trabajaba y hablábamos con él, ¿no? Me decía, qué interesante es lo tuyo, porque yo trabajaba así las manos, y la observación es como que tú tuvieras un microscopio de alto poder. Cuando elevas las manos, ves de todo. Tus manos observan un todo. Ves más claro los círculos que están acá. Pero cuando las aceptas, cuando las acercas, ves los puntos que forman una letra Q, por ejemplo. La Q que está acá. Y esa era la diferencia del observador niño, que es lo que dice Jacobo y se admira de mi trabajo, porque el observador adulto puede observar los puntitos que forman la Q, las moléculas y luego las partículas en ese espacio sintérgico que vienen a dar el comando del observador de formar esta letra Q. Es súper interesante el viaje que realiza el participante en el campo cuántico. Mira, ahí está la fotografía. Y justamente esa experiencia él me lo hacía ver. Cuando el niño alza, para el niño ya no hay una imagen, pero el adulto sí lo puede ver de forma panorámica. Bueno, tal vez. Eso vamos a trabajar el 6 y el 7. Por eso se llama la maestría del observador. El ser humano piensa que no puede hacer más que su experiencia. Hay algo que genera la experiencia. Ahí es muy interesante poner como también en la mesa esta parte de la ciencia, de la no realidad, en cuanto escucho mencionar el ego, y esto involucraría el sistema de creencias. Sí, justamente la parte que cuando nos encontramos Sandra y yo fue finalmente una y nos encontramos aquí. Fenomenal. La parte de la psicoterapia neurosintérgica precisamente lo que hace es que nosotros nos enfrascamos en conceptos cada vez más angostos de personalidad, de conciencia de las emociones y conciencia de la enfermedad física. No me meto mucho en la cuestión de la enfermedad física porque eso Sandra tiene una experiencia mucho más amplia, pero en la cuestión de las emociones y los sentimientos, nosotros estamos vinculados a un sistema de creencias muy claro. En ese sentido, nosotros podemos enfrascarnos en procesos circulares, ¿no? Reiterativos de emociones, generalmente educados para emociones destructivas. Creo que la educación que hemos tenido, por lo menos la que yo he observado, todos nos enseñan a pensar mal, ¿no? Esta frase de piensa mal y acertarás, ¿no? Sí. También nos aplica a nosotros. Entonces piensas que tienes un dolor en un dedo y dices, ya tengo cáncer en la mano, ¿no? Sí. Y finalmente lo detonas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es un creador, es un co-creador de la experiencia.
Cuando eres un co-creador de la experiencia, cuando entras al proceso de emociones, no queda tan claro cómo es que yo estoy creando mi propio sistema de fracasos, de pobreza, de duda, etcétera. Esto hay muchísimas técnicas y muchísima gente que te dice diferentes técnicas. Sí funcionan, pero no hay como la explicación del por qué funcionan. Cuando nosotros nos vamos a los sistemas de creencias, es irte a la profundidad del inconsciente. El inconsciente es tu enorme antena que se comunica con el espacio cuántico. No hay más. O sea, es donde están generando todas las experiencias pasadas, presentes y futuras. Como buen espacio cuántico tú tienes todo ahí, pero tú vas a ir determinando y vas a ir gestionando la siguiente ocurrencia. ¿A partir de qué? De lo que tú crees. Entonces, cuando entras al proceso de una psicoterapia neurosintérgica, lo que se hace finalmente al principio es lo mismo que dijo Sandra, es flexibilizar a tu cerebro, a tu conciencia, a tu mente, de que puedes ser capaz de y de entender esto, ¿no? Estamos muy acostumbrados a un esquema lógico, más tipo matemático, ¿no? Que a un esquema en donde las posibilidades pueden ser totales, ciertas al mismo tiempo y no ciertas al mismo tiempo. Cuando entras en ese proceso, entonces tú vas a ver que muchos de los procesos, digamos, conflictivos que tú traen un proceso de creencias y un proceso de consecuencias derivados de una serie de experiencias que pueden estar vinculadas a tu presente o pueden estar vinculadas a otros presentes, ¿no? No hablo de posvidas, no hablo de perdidas, no, simplemente de dónde tú estás sacando esa información. Y esa información te está detonando o te está determinando una serie de procesos y conflictos que no solamente se quedan ahí, sino se quedan y se expanden a toda una familia, a todo un ramo familiar. No importa si eres adoptado, formas parte ya de ese círculo, de esa información. Entonces, cuando entras e intervienes en uno de los miembros de la familia, es una onda expansiva. Tengo unos pacientes muy queridos que fue toda la familia, incluyendo primos, primos segundos, primos terceros, porque la onda expansiva fue de tal magnitud que empezaron a moverse cosas, ¿no? Y dentro de este proceso, lo que comentaba, debe de haber un orden, y debe de caer en este proceso de orden. Entonces, muy interesante cuando nos encontramos Sandra y yo. Sandra hizo unas cosas increíbles y yo dije, wow, esto viene a complementar mucho de la idea que yo traigo con respecto al ser humano como una entidad integral y total. Claro. ¿Cómo desentrañaríamos esta parte del ego que mencionabas? Voy a decir un ejemplo que pasó en México. En uno de los talleres que se llamó Cerebros Expandidos, que me perdone por dar el ejemplo, pero no voy a decir el nombre. Una mujer muy bonita, con un cuerpo muy bonito, que tenía dolores lumbares y le dolía sus glúteos desde hace años. Cuando le hago un ejercicio, descubre que le duele porque la mamá le decía que tenía unas caderas horribles. Y ella se quedó enmarcada en eso, y al hacer el ejercicio de su ego, el ego imprime toda esa información que tú acabas de decir y guarda una inteligencia en el cuerpo. La inteligencia de ella estaba desdoblada o desconfigurada en sus glúteos. Y mira lo que somos nosotros. Lo que nos afecta, magnetizamos. Y a veces mujeres que se visten muy provocativas es porque quieren seguir atrayendo ese conflicto que tienen. Cuando ella ubicó ese problema y visualizó su ego con las cualidades negativas, porque no les quiero decir lo malo, son cualidades que tenemos, negativas o positivas, ella destruye su ego y desde la conciencia vuelve a formar su nuevo ego. A lo que forma su nuevo ego, su nueva inteligencia en su cuerpo, desaparece el dolor de sus glúteos y de su cadera, de la zona lumbar. Y así fue desapareciendo en otras personas también. Y eso es lo que sucede al modificar el ego, al cambiar esa información que es importante. El ego es importante porque es parte de la experiencia. El problema es que el ego carga mucha información, como dice Ruth, información ancestral de todos nuestros ancestros. Entonces, en el caso de las terapias de Ruth, que son muy buenas, yo lo escucho hablar y el corazón me late, nosotros hacemos ejercicios y obviamente que son llevados desde la meditación, trabajamos con full meditación y desde la meditación desarrollamos la observación, por eso se llama este congreso que va a haber la maestría de la observación. Cuando tú alcanzas a ver quién en realidad eres y no eres la ilusión, eres el que generas la ilusión,
cambias la ilusión y todas esas situaciones de cualidades negativas que tienes se transforman a un ego que se basa bajo la conciencia, bajo la dirección de la conciencia. ¿Cuán importante es la meditación? Y se tiene que Importante. resignificar, se tiene que... Porque también se ha creado mucho un New Age de lo que es la meditación. Hay diversas técnicas, hay mucho de lo que se habla, y de antemano pues nos están preguntando cuál es algún consejo para meditar y cómo se aplica esta investigación o estas conclusiones a que se llega con el trabajo del doctor Grinberg. Parte de este proceso meditativo que, como te decía, nos mete a todos en meditación exactamente. vipassana, ¿no? Las primeras veces era quedarse dormido y las siguientes veces era alucinar cosas. Cuando ya al fin lo logras, te das cuenta que el concepto más importante de esto es callar los pensamientos. O sea, los pensamientos, ¿qué son? Los pensamientos son amaestramientos que nos genera la sociedad, ¿no? El pendiente, no vivimos nunca en el presente, siempre vivimos 10 minutos después, 20 minutos después, ¿qué voy a hacer de cenar? ¿Qué voy a llegar a hacer? Mañana, ¿qué horas me voy a levantar? Pero nunca estamos en el hoy y en el ahora. El proceso de meditación lo que hace al callar los pensamientos es que abres las posibilidades de comunicación con todo el espacio. Y te lleva al presente. Exacto. Al llevarte al presente, pues en el presente, como buen espacio cuántico, pues tienes toda la información de una manera clara, que es lo que yo le denomino el estado de certeza. Cuando Sandra dice que finalmente hay una conciencia clara de este hecho, yo lo que le denomino es como el estado de certeza. Cuando haces la dermovisión, no dudas lo que estás percibiendo. Tienes un estado de certeza, es lo que es. Es como si yo dijera, ¿de qué color es mi blusa? Nadie duda, pues es blanca. Está medio percudida, pero es blanca, ¿no? Sí. No hay una duda. Exacto. Cuando llegas al estado de certeza, ya no hay duda. En esa parte de no tener la duda es cuando entras en los procesos de meditación, hay un acallamiento, digamos, casi total del sistema de pensamiento, del sistema lógico, y lo único que haces es observar. Observar total y absolutamente sin una preconcepción ni un prejuicio. Sin cuestionamiento. Exactamente, entonces tienes estados de certeza. En estos estados de certeza es cuando tú puedes resolver y sanar cosas. Sí, porque se produce algo fisiológico. Nuestro cerebro está produciendo hormonas que nos van a ayudar a mejorar los otros sistemas, como por ejemplo el sistema inmunológico, va a mejorar nuestro sueño por la producción de serotonina. Ahí es cuando se activa de mayor manera el sistema neuronal y el resto de los sistemas empiezan a regenerarse porque el cuerpo se autosana solo. Y se autosana solo en un proceso o en una producción de hormonas producidas desde el cerebro. Y la meditación te lleva a eso. Por eso muchas personas que meditan son más sanas que otras personas, porque acallamos el cerebro, como dice Ruth. Y alguien preguntó, hay un ejercicio que es muy fácil, que se empieza por eso, y es simplemente observar el espacio que queda entre pensamiento y pensamiento. Nosotros no observamos ese espacio, porque los pensamientos vienen continuos y a toda velocidad, y las mujeres somos más todavía. Las mujeres generamos impulsos o circuitos neuronales muchísimo más que un hombre. Entonces, si acallamos el cerebro con respiraciones y observamos, y hay un secreto para mantener ese espacio vacío observado, y es observar de dónde viene el próximo pensamiento. Cuando observamos de dónde viene el próximo pensamiento, nos damos cuenta que no viene de ninguna parte. Entonces ya está observado el pensamiento y desaparece. Entonces hacer los ejercicios simplemente de observar el espacio vacío y observar de dónde viene ese pensamiento, el espacio se va a extender, y por ese momento o ese segundo que se ha observado ese espacio donde no hay pensamiento, nosotros generamos salud a nuestro organismo. Hay una frase que viene a mi mente de Buda que dice, ¿qué le decía a sus discípulos? ¿Quién mueve tu lengua cuando hablas? Entonces, tenemos una personalidad. ¿Quiénes somos en realidad cuando hablamos de esta inserción de algo que tiene, por el manejo de códigos, que sabe toda nuestra información, sabe nuestras cualidades, nuestro talón de Aquiles,
y empieza a manejar a través, no de la mente, sino de los pensamientos, estos códigos y puede o elevar nuestra vibración o bajar nuestra vibración. Y por lo general, habla el hemisferio izquierdo si tú eres diestra. Y si eres zurdo, habla tu hemisferio derecho. Entonces, justamente Neuroconciencias lleva a equilibrar los dos hemisferios para desarrollar el óvulo frontal. Y cuando le acallamos al hemisferio izquierdo, suceden milagros. Sí, parte de la investigación que yo hice de tesis de licenciatura precisamente estaba en cuestión de, se hace un descubrimiento, básicamente no en el laboratorio, sino de otros referentes de investigación, en donde se ve que una alta correlación interhemisférica en términos de sus frecuencias entre hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, lo que provocan son precisamente sus estados de conciencia, de salud, de tranquilidad, de estar en el hoy y en el ahora. En el laboratorio, y en aquel entonces, lo que se buscaba hacer era provocarlos de una manera artificial, a través de un proceso de biorretroalimentación. Entonces se tenía una serie de sonidos en donde te iban diciendo en qué nivel de correlación estaban tus hemisferios. He de decirlo, no es por ahí el asunto. ¿Por qué? Porque cuando quieres dominar, a fuerzas te atraes todos tus conceptos, prejuicios, preconcepciones, etcétera, con respecto a cómo puedes dominar o domar algo. Entonces no funcionó. Sin embargo, la literatura ahí es muy clara, como dice Sandra. Cuando entras en estos procesos de alta correlación interhemisférica, que son estados de meditación mucho más profundos, empieza a haber un proceso de encuentro, de sanación, de recuperación y de una serie de cosas increíbles. Yo puedo testificarlo en un par de ocasiones, no fueron muchas, fueron un par de ocasiones, en donde venían flashazos de lo que iba a ocurrir después. No, era tocar el cielo, porque decías, ¿qué fibra de este espacio estoy tocando que yo puedo ser capaz de tener esta percepción, de tener esta claridad, ¿no? Recordarla y después vivenciarla? ¿Qué diferencia? Seguramente los detractores van a decir, pues eran déjà vus. ¿Qué diferencia hay con los déjà vus? Es muy simple. Si yo salgo de la meditación y los anoto, en el momento en que ocurra yo puedo contrastar qué fue lo que pasó. Un déjà vu es solamente la sensación de lo ya vivido. Pero cuando haces estos procesos, ¿no? Tú puedes tener precisamente una mayor certeza de que algo pasó, no sabemos qué pasó todavía, que pudiste haber decodificado esos espacios. No es leer el futuro, no es ver qué va a pasar, cómo te vas a sacar la lotería, no, es simplemente estos flashazos. Acceder a la información. Acceder a la información, imagínate qué tremendo eso, si lo puedes lograr y dominar. Esto es a través de estos procesos de meditación, de atención, de autoobservación. Pero ahorita, como un paréntesis, me vendría a la mente poder también sugerir y centrar un poco a las personas que nos escuchan a través de radio y nos ven en esta transmisión en vivo, un cuidado que se debe de tener en comparación con la meditación, que es un proceso natural, y un proceso inducido cuando hablamos de las plantas de poder, ¿no? Como lo que es el peyote, la ayahuasca, el otac, que se le llama, o el sapo, ¿no? Porque estaríamos hablando un poco de esta parte de generar las hormonas, ¿no? Que producen esos efectos que científicamente se le conoce como la hormona del dimetiltriptamina, el DMT. Es mayormente aconsejable hacerlo por la meditación o por estas vías externas. ¿Quieres tú hablar? Lo natural que nosotros con lo que venimos capacitados es para hacerlo de una forma natural. Lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestros prejuicios y nuestras preconcepciones. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes como la miastenia, ¿no? Como el VIH, son decodificaciones puramente que nosotros estamos haciendo a través de nosotros mismos. Ya sé que se me van a echar encima todos, pero sí, en consulta he tenido mucha gente que ha tenido esta recuperación milagrosa, que pues, los médicos le dicen, ay, qué suerte tienes porque te curaste. En realidad no, hubo todo un proceso de cambio. Hay una serie de estudios de psiconeuroinmunología en donde te están diciendo claramente que nuestro comandante le manda órdenes a todo el sistema inmune, a las células T, para saber si se dejan morir o atacan.
Imagínate este proceso cuando uno tiene pensamientos de muerte, pensamientos que ni siquiera son de uno, sino de nuestros antepasados, una consecuencia de algo que ocurrió en un antepasado, una consecuencia de algo en esta enorme antena que tenemos, que estamos jalando, y que nos va a detonar precisamente este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la recomendación sería natural. Perfecto. Sí, a ver, yo he estado en los dos procesos, ¿no? En un mundo donde la gente busca, de hecho yo busqué en algún tiempo tomar la ayahuasca para hacerme ese salto de proceso, y lo que buscan las personas es ese salto de aprendizaje, pero yo me comuniqué con la ayahuasca, que era mejor que tomarla, y la ayahuasca me dijo que estaba molesta por la forma en que le prostituyen, el uso prostituido. Entonces, sí, entonces, mira, el hombre debe trascender. El verdadero Jambiruna o el verdadero hombre medicina está haciendo una comunicación plena en unidad con las plantas, con el agua, con el aire, con los 4 elementos, que en la medicina tradicional china hablan de 5, pero en la cosmovisión andina se habla de los 4 elementos. Es el llegar a hacer conciencia que eres unidad. Cuando eres conciencia de unidad, necesitas las plantas para interactuar, y ellos te pueden transferir información, pero no hacerlo de reducir las moléculas en donde afectan tu sistema nervioso central, y puedes alucinar comprimiendo la experiencia. Pero cuando tú trabajas en meditación, tú te quedas en el espacio del presente y llegas a toda la información, y ahí te vuelves consciente, ahí evoluciona tu ser, ahí llegas a ese paso de aprendizaje al que veniste, a la experiencia que veniste, porque hay personas que toman ayahuasca y regresan nuevamente a lo mismo. Mira, hay un pintor famoso que se llama Alex Gray. Él tomaba ayahuasca para pintar, hasta que se dio cuenta que la meditación lo llevaba a otro estado de conciencia, y decidió meditar y luego pintar, que es a lo que por eso yo no quería luego tomar, o sea, si tomé ayahuasca, probé la experiencia, vi fisiológicamente lo que sucedía, y obviamente tuve el resultado de encontrar al mismo maestro sin tomar ninguna planta sagrada, que se le conoce así. Pero lo sagrado, para mí todas las plantas son sagradas, todos los elementos son sagrados, todas las experiencias son sagradas. La dualidad está en el ser humano, como ellos miren esa parte de la verdad. Pero cuando tú llegas a un estado de conciencia por medio de la meditación, por medio de encontrar ese propio maestro, sabes que puedes interactuar, hablar y dialogar hasta con las nubes. O sea, con todo llegas a ser parte de un todo. ¿Entiendes lo que es la conciencia de unidad? Ser parte de la fuente, una partícula experimentándose, pero igual eres parte de la fuente, y todo es uno. Y después de eso llegas a las otras conciencias, a la conciencia del amor, que las personas piensan que es un sentimiento, lo confunden con un sentimiento que es querer, que es apego. El amor no es eso, el amor comanda las partículas subatómicas. Así es. Son altas frecuencias. Exactamente. Y muchas veces es lo que se recomienda, es la toma de decisión para saber si uno eleva su vibración o se mantiene abajo. Sí, cuando estábamos en el laboratorio, en algún momento alguno de los compañeros, alguna de las compañeras, llegó con un libro que se llamaba Manual de Iluminación para holgazanes. ¿No? Ese libro es genial, porque entonces dice, después de que le metió a todo LSD, marihuana, todo eso, llega a la conclusión de que se ilumina un día y dice, no necesito nada de esto. ¿No? O sea, tiene que haber un brinco en términos de la percepción, de la autoconciencia, de la creencia, del ego, de tal forma que tú puedas darte cuenta que puedes hacer eso y más, que puedes hacer generalmente una serie de cosas increíbles. A mí me llama mucho la atención la parte del Reiki, que es esta imposición de manos para sanar, curar y quitar dolores, y cómo en la medida en que alguien que practica Reiki, porque además hay mucha gente que lo hace, ¿no? No lo duda cuando lo hace, entonces lo hace bien, porque no duda. Puede tener estas características, ¿no? Y encontrar increíbles experiencias con el Reiki, ¿no? Dependiendo de cómo lo hayan aplicado, cómo lo hayan experimentado. Pero a mí lo que más me sorprende es esta capacidad que si estas personas tienen para quitar dolor, para producir bienestar y sanar, no se hayan percatado que eso hace unos 20 años, cuando nosotros estábamos en el laboratorio, todo el mundo nos decía, no, están locos, están para irse al psiquiátrico, ¿no? No en balde
nos vetaron en la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. ¿Los vetaron? Sí, claro, no nos invitaban a los congresos ya. Ajá. Pero reitero, va de la mano con un conocimiento ancestral que era un conocimiento y un sistema de creencia, pero no de creencia desde el pensamiento, desde el sentimiento, ¿no? Porque cuando el sentimiento no duda, se cocrea esa parte, ¿no? Dicen, no seas positivo, no pienses en positivo, siente en positivo para que este mecanismo cree el milagro o cree la magia, que no son términos como de ciencia ficción, ¿no? Tanto la magia como el milagro. Porque se tiene en cuenta que los milagros son hechos o consecuencias científicas, es decir, se pueden reproducir, se pueden demostrar. Y nos están haciendo una pregunta, antes de salir de este tema, Fernando Martínez, y me refiero a esta parte también de resignificar muchas cosas, porque dice, el ego es nuestro peor enemigo espiritual, el manipulador y justificado de nuestros actos. ¿Qué piensan? Yo pienso que la humanidad se debe reconciliar con el ego. Alguna vez yo hice una meditación en el camino del observador sobre la reconciliación del ego. Nosotros debemos abrazar al ego, dejarle de echar la culpa a él y más bien hacernos cargo de retomar nuestros sentidos del alma para modificar al ego y no tenerlo como enemigo. El ego es importantísimo para la experiencia. Si no existe ego, no estaríamos acá. El asunto es que mucha información que viene de afuera y que nosotros a veces repetimos y repetimos las cosas, cuando tú también hablas con el ego, te enfrentas al ego, que lo puedes encontrar mirándote a un espejo en tus ojos, y vas a ver un montón de egos que formaste en la experiencia. Cuando tú abrazas al ego, te reconcilias con el ego y el ego sabe quién en realidad eres tú. Entonces ya no es el ego el que manifiesta, el que te aparentemente te pone las piedritas, el que te hace ser adicto a un montón de cosas. Entonces el ego se modifica y ya sabe quién es el que manda. Ya, tenemos saludos de Geonora Cedeño, saludos desde el Ecuador, practicante de las neurociencias. Neuroconciencias, perdón. Y bueno, ahorita que me vino a la mente las neurociencias, lo que sería el manejo de la terapia, o ¿cómo se le llamaría? La psicoterapia. Psicoterapia con este término de la sinergia. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto y su aplicación en consecuencia? ¿Qué aplicación tiene? Bueno, la aplicación es en cualquier nivel, porque finalmente estamos en este proceso. Algo que quería también mencionar es que finalmente en la psicoterapia neurosintérgica se maneja mucho primero el ego, porque el ego es el primer co-creador de basura para la persona. El distractor. Oh, sí. El gran distractor. El gran distractor, o sea, echarle la culpa a los demás, ¿no? Asumir que todo es contra ti porque eres el centro del universo. En asumir cosas que no son, en lugar de preguntar. Bueno, una serie de cosas que están ahí, que mis pacientes ya saben, les mando un saludo. Finalmente, ¿qué es psicoterapia? Están todas las bases de la psicología terapéutica, ¿no? Mis principios son más humanistas, tienen estos conceptos psicoanalíticos que tienen venidos de lo humanista. Creo que lo más genial que se desarrolla en términos de conceptos es precisamente la parte del inconsciente, ¿no? Pero llega al punto en que se debraya también. Ya llega una cuestión en donde, bueno, ya ves a tu mamá como un objeto sexual y pues eso ya está un poco raro. La parte de neuro, porque nuestro principal observador, el principal almacenador, el principal guía, maestro y materia es nuestro cerebro. Nuestro cerebro está conformado por una serie de células neuronales increíble, que bueno, ya vimos que sí se reproducen, además de la plasticidad normal de axones y dendritas, viene ya una producción de células nerviosas. Eso es muy bueno porque después de tantos fracasos en la cabeza, nosotros ya estaríamos más vacíos.
Y la parte de la sintergia es precisamente esta reorganización de todo el concepto de la persona. Entonces se trabaja mucho en una reconceptualización de la persona. Tenemos ciertas metáforas como mi bote del gato muerto. ¿Cuál es mi bote del gato muerto? Eso lo conocen todos mis pacientes. Es precisamente un efecto tóxico, una experiencia tóxica que cae en nuestro bote de vida, nuestro bote que nace precioso, limpio, transparente y todo, trae cargado su software de nuestros antepasados, pero en realidad viene para esta vida limpio. Pasa algo y nos avientan un gato muerto, el gato muerto no apesta, puede pasar 5, 10, 15 años, pero llega un momento en que el gato se pudre y empieza a apestar hacia arriba del bote. Y entonces te das cuenta que hay cosas que no te salen bien, que no eliges bien una pareja, que tienes problemas en el trabajo recurrentes, etcétera, que está derivado precisamente de la peste del gato muerto. Entonces entramos a la búsqueda del gato muerto. Para eso debes de creer y debes de dejar a tu ego en paz y todas tus preconcepciones. Entras a buscar el gato muerto, encuentras al gato muerto y entonces lo que les digo es, ¿te quedas con el gato muerto o sacamos al gato muerto? Algunos se quedan con su gato, ya aprendieron a convivir con la peste y es respetable. Cada quien tiene un concepto de vida diferente, pero la mayoría sí quiere sacar al gato y el gato se va sacando en pedacitos y se va ordenando como un Tetris, ¿no? Se van ordenando diversas cosas hasta que llega un momento en que se saca una gran parte del gato. Puede haber más gatos, pero generalmente llegan al consultorio con una consecuencia de esto que está alterando, que no encuentran lógicamente de dónde viene, ¿no? O sea, esta parte de que me pica todos los botones de, ay, te pones a charlar con una amiga y ya sale el conflicto. No, señores, no va así, no va así. O sea, la amiga lo que puede hacer son dos cosas, o regañarte o darte el avión, pero nunca va a buscar el gato muerto, ni lo va a buscar resolver. Desde esta parte de la perspectiva cuántica, el gato se busca pasado, presente y futuro, de tal forma que puedes tener un proceso mucho más integral de sanación y sanar, como les decía, hacia la parte del ámbito familiar, hacia la rama familiar. En este concepto que yo tengo, lo que he descubierto es que después de una cierta edad, el gato se hace momia, entonces ya aprendemos a vivir con el gato, ¿no? Ya hizo lo que tenía que hacer. Pues no se desecha, está no ahí. se desecha, se queda ahí, solamente aprendemos a convivir con esa momia, ya no apesta más cosas, ya apestó lo que tenía que apestar. Pero todavía podemos tener estas opciones de tener una vida tranquila y feliz, entendiendo que hay un gato ahí y que ese gato vivió con nosotros toda la vida. Esto me estoy refiriendo a personas ya de la tercera edad o de edad avanzada, que lo que me he dado cuenta es que no es muy conveniente algunas veces intentar sacar la momia porque se deshace y le rompes muchas cosas importantes. Hay una reconciliación de vida, hay una reconciliación con el ego, hay una paz interior que debe de ser descubierta, que siempre la traemos ahí, pero pues de una u otra manera la negamos. Nuestro ego nos dice, no tienes derecho a ser feliz, ¿no? Entonces, en esa parte es donde está basada todo lo que es la psicoterapia neurosintérgica. Utiliza diversas técnicas que están probadas. Cuando encuentro alguna técnica que funciona, la adapto a este tipo de procesos. De acuerdo a la teoría sintérgica, sé cuándo parar y sé cuándo ya no es viable, ¿no? Producir o provocar o forzar la magia, porque algunas de estas cosas la fuerzan y tienen un efecto más bien de tipo placebo, hasta dejarla ahí. De tal forma que, pues, no sé, creo que tengo muchos pacientes satisfechos y que fuimos desarrollando a lo largo de los años. Hay libretas y libretas y libretas con apuntes, pues que ya mucha gente me pide que ya la transcriba, ¿no? Ya, y es decir, a través de la psicoterapia sintérgica es inducir a la persona en ese campo informacional para que pueda comprender desde sí y pueda generar un cambio en su sistema de creencias. Y una cosa bien importante, como espacio cuántico es pasado, presente y futuro, puedes de una manera, con algunos ejercicios de tipo, digo de tipo simbólico porque en realidad no son simbólicos, sino van directamente a la fuente, resolver ese conflicto. Volver a tener una charla, un diálogo con ese evento traumático, de tal manera que lo puedes resolver. Precisamente son diversas técnicas que se utilizan para poder tener como esta resolución. Algunas veces en la compresión está la sanación, pero algunas otras veces está en la reconstrucción, lo que donde viene la sanación.
Dentro del caso del trabajo del doctor Jacobo Greenberg, y me llamaba mucho la atención la experiencia de Sandra, de tener un contacto con ese campo más allá que podríamos llamar cuarta dimensión. No sabemos en realidad qué haya sucedido con el doctor Jacobo Greenberg, pero el caso me llama la atención de Sandra porque un escritor y médico, no sé si lo conozcan, que es Luis Ortiz Oscoy, en su libro 2012, habla de una experiencia similar, de una conexión con el doctor Jacobo Greenberg, sin mencionarlo. Y yo que he seguido un poquito el trabajo del doctor Jacobo Greenberg, sabía perfectamente que tenía esa conexión con la esencia o tal vez una comunicación telepática. ¿Eso tiene que ver con la neuroconciencias? ¿O cómo es esa parte de la aplicación? A ver, yo voy a hablar de mi experiencia. No sé cómo sería con este señor. Yo no le busqué a Jacobo. Jacobo me buscó y me puso electrodos. O sea, me hizo sentir cuál era la experiencia que él trabajaba en el laboratorio. Y a mí nunca nadie me ha puesto electrodos, pero la forma de comunicarse de él conmigo, obviamente porque yo vengo haciendo meditaciones y es fácil observar más allá de la materia. Yo te había dicho antes de que yo podía poner la mano y extender toda la experiencia, poner la mano en el corazón y extenderme a toda la experiencia de esa persona. Eso fue una puerta abierta para él, y es una puerta abierta para él. Examinó mis trabajos, se le veía contento con los resultados que realizábamos, sobre todo con los niños y algunos adultos, sobre todo con los de la tercera edad. Pero es una puerta abierta que yo le dejo, que no es la que por lo general tienen las otras personas, que no permiten porque piensan que es solamente este tipo de experiencia la que vivimos. Cuando hay un observador cuántico, un observador que ve más allá del comportamiento de la materia, que ve ese mundo subatómico que sucede, todo lo que él decía de la latiz, la sintergia, cuando tú eres parte de esa observación, es fácil que puedan acceder personas como Jacobo y otras entidades también. Yo no permito que nadie entre. Él lo entró porque sabía la capacidad que yo tenía, y algunos de mis participantes también lo han visto. No he sido solamente yo. Mis participantes, y no les he dicho yo que lo vean. Ellos me han comentado, está un señor de barba parado observando lo que yo estoy haciendo. Pregúntale cómo se llama. Dice que se llama Jacobo Greenberg y que tú sí le conoces. Yo he llorado, no he dicho nada, porque el amor que yo le tengo a él es un amor no de ese tiempo ni de este espacio, es de otras experiencias más. Sí, en esta situación esta parte es increíble. Definitivamente esta conexión con las personas es increíble, esta intercomunicación con las personas. No es una telepatía, es un estado de certeza. Es como estar en sus zapatos, como estar en su vida, como estar en sus ojos. En psicoterapia neurosintérgica, en la medida en que me lo permiten, yo puedo de repente tener estos estados con algunos de los pacientes y sentir su dolor y sentir cuál es el conflicto y poder finalmente apoyar en la sanación. En este sentido es increíble porque Jacobo precisamente está en todos lados. Un vaticinio entrecomillado que hice yo después de que él se desapareció y fui a entregar las llaves a Jurídico de la UNAM para cerrar el laboratorio, que gracias a Ida Cuellar tuve que volver a regresar, y entonces ahí lloré mi pérdida. Vaticiné, dije, esto no en menos de 20 años se va a entender. Ya pasaron un poco más de 20 años, y es cuando precisamente la conciencia se ha abierto lo suficiente para entender lo que se estaba haciendo ahí. Ya no es de 2 o 3 personas que piensan que es una buena forma de describir la realidad. Jacobo la estudiaba, no solamente la describía, sino que finalmente lo que hace es rebotar en una serie de conciencias, ¿no? Como el gato de Schrödinger, estamos por fin colapsando verdades, ¿no?, en otras realidades, y estamos dándonos cuenta que todo puede ser posible, todo, absolutamente todo, que era algo que tenemos algunas veces en las discusiones, que me dicen, es que hay cosas que no pueden ser aunque uno quiera, un abejorro no debería de volar, ¿no? Sin embargo vuela, porque nadie le ha dicho que por su estructura no debería de volar, ¿no? El día que se lo digan igual ya no vuelven a volar, o que lo comprendan, ¿no? Entonces, a partir de ese momento nosotros podemos tener una serie de cosas
de experiencias, de visiones, de certezas, de una forma increíble. ¿Cuál sería la aplicación de las neuroconciencias ya en la actividad con las personas? ¿Cómo se trata eso? Nosotros trabajamos con ejercicio, primero con meditaciones, bajándole de inicio a estado alfa y a veces a estado zeta a los participantes. Participantes le llamamos a las personas que vienen a recibir el método. Luego de eso realizamos ejercicios que ellos van desarrollando la actividad del hemisferio no utilizado, después de los dos hemisferios, después realizando cosas que ellos no pueden hacer. Por ejemplo, había niños que nunca sabían el nombre de una ruda, por ejemplo, de una planta que se llama ruda, y que yo le saqué a un niño a que interactúe con la planta, que le pregunte cómo es la planta, cómo se llama, y la planta le dijo, me llaman ruda, pero mi nombre es otro. En ese momento no recuerdo, porque yo estaba así loca, porque el niño no sabía que se llamaba ruda, estaba con sus ojitos vendados. ¿Por qué pongo yo el vendaje? Para anular el sentido, para activar la capacidad de serotonina. No es para copiar ningún método de alguien que lo realizó aquí, es algo que hemos venido trabajando con Jacobo, otras veces sola, interactuando con la necesidad del participante y por otras informaciones que me ha venido dando una fuente mayor. Hemos ido viendo la necesidad del participante. Por eso esto no es un sistema, es un acompañamiento personal con cada ser, con lo que necesita desarrollar. Mira, entró otro chico que le quiero tanto, que son los cerebros llevados a la mejor universidad de mi país, con un cerebro muy científico, y él pudo observarlo, cómo era la misma información de una planta experimentándose en varios espacios, y que le explicó para qué servía, y la planta le dijo, yo puedo modificar y sanar el cáncer. Y conversaban entre los dos y él no podía creer. La hermana dibujaba todo este campo cuántico, lo que existe en nuestro centro, que hay más allá de adentro, somos números. Dentro de nuestro ADN hay símbolos y hay números. Geonara Cedeño, si me estás escuchando, aquí cargo la cadena que me diste. Son figuras que observan mis participantes. Son números que nosotros somos, y los que nos falta es lo que falta de aprender en la experiencia. Y eso venimos a capacitar a facilitadores en la nueva arquitectura del ADN. Aquí hay una cultura que ustedes no han descubierto, que se preguntan que por qué hay tantas piedras movidas. Ellos tenían una técnica de mover las cosas, de estar sobre el agua. No necesitaban escritura porque aplicaban la telepatía, la comunicación telepática, la información, porque para ellos manejar el campo cuántico era fácil. Hay una desinformación de la extracción de los corazones. Averigüen bien por qué faltan espacios vacíos en las arqueologías que ustedes han encontrado. Averigüen bien. Ahí está el centro de la conciencia. Aquí hay un ADN que está por poco por salir. Sí. Por poco por salir. Sí. Sería muy importante hacer otro programa, porque hay información que he estado recopilando. Esto no estoy creando o desarrollando el hilo negro, me parece que es muy importante porque tiene que ver con estos códigos, ciertas geometrías, que tal vez hay algún tipo de coincidencia, pero es como hablarlo más ampliamente, pero ya habrá una oportunidad para hacerlo. De hecho, lo hemos hablado un poquito aquí en el programa, este tipo de geometrías que incluso se generan en nuestro ADN, en nuestra sangre. Ya les mostraré algunas muestras bajo microscopio que me han generado, me han dado personas que se acercan a mí. Pero bueno, se acerca un evento donde ustedes van a dar una charla, ¿no? Sí, más que charla, es una especie de respaldo científico por parte de Ruth, de dos científicos, que es Daniel Rossi, por parte de una estudiante de inicios de Jacobo Grinberg, que se llama Yolanda Mejía, por parte de un amigo en el camino que es Martín. Ellos exponen científicamente sus temas, que Ruth ya les va a explicar, y yo voy a hacer full ejercicios para que la gente cambie de experiencia, para que activen los hemisferios que no están activados. Yo no he hablado mucho de lo que yo voy a hacer porque quiero que sea una sorpresa. Quise compartir en la página de Jacobo Grinberg, pero alguien sin saber dijo que dejen de hacer negocio, y no es esto. Sí, esto se va a Ecuador, se expande para el universo, y lo llevo a Jacobo. O sea, inclusive yo le quiero llevar a la hija. Yo no he querido hablar de esto para que ella no se sienta molesta. Entonces...
Ya. Sí. En este sentido, ¿qué es este congreso? Porque además lo Congreso, es estamos un congreso. denominando congreso. Ok. Pero en realidad, como todo lo que hemos ido haciendo, y de una manera fortuita, un saludo a Alfonso, la charla que tuve con algunas personas que estaban interesadas, prácticamente las coincidencias no son, ¿no? No se pudo grabar. No es una conferencia como tal, no te vas a ir a sentar, no vas a ser un sujeto pasivo, porque estamos cansados solamente de que de afuera hacia adentro todo lo percibimos. No, creo que llega el momento en que debemos cambiar. Y si estamos dispuestos a pagar grandes sumas por salir diciendo yo soy el rey del universo y que este efecto nos dure 15 días, creo que sería una buena inversión que hiciéramos algo por nuestro ego, por nuestra salud, por nuestra conciencia y por realmente no sentirnos poderosos, sino a ser realmente alguien poderoso. ¿A qué me refiero con poderoso? A poder tener este poder, ¿no?, valga la redundancia, de hacer lo que yo quiera hacer. Recuperar nuestro poder. Recuperar nuestro poder. Empoderarnos, recuperar una memoria y quitar el efecto placebo, me imagino, ¿no? Exactamente. Sí, los efectos placebos han sido muy dañinos en el siglo XX porque no modificamos la creencia. Hay excelentes libros, increíbles libros para hacer dinero. El problema es que no les funciona a la mayoría porque estamos anclados en una creencia y una creencia histórica, histérica y familiar. Generacional. Sí, claro, o sea, mientras uno no sea capaz de modificar ese poder, de desarrollar ese poder, de decir, ya estoy cansado, ya quiero ser otra persona, quiero volverme a ver joven, delgado y bello, ¿no? Por decir de las cosas más fáciles que se pueden lograr. Así es. Se puede hacer. A las personas que tienen algún tipo de enfermedad, también sería muy importante hacer este cambio de conciencia. Porque el cuerpo habla precisamente lo que nosotros somos. El cuerpo va a decidir de qué manera comunicarse cuando nosotros tenemos un conflicto interno. Y muchos de estos conflictos ni siquiera están anclados a una experiencia del hoy y del ahora negativo, sino a experiencias que de repente no podemos interpretar o integrar porque no tenemos la suficiente flexibilidad de conciencia, de experiencia, de prejuicio, juicio y prejuicio, de tal forma que la podamos entender, y entender entre comillas, porque te digo, el estado de certeza es un estado que no he podido describir, es simplemente lo que es y ya. En el momento en que tú lo detonas es y ya. Y sí, efectivamente, hay una serie de cosas, símbolos, plantas y todo eso, que nos van a inferir y nos van a interferir, pero tenemos una buena noticia. Uno puede elegir qué tipo de frecuencia seguir. Así es, así es. No nos van a interferir así nada más porque nos encontramos una ruda, nos va a poner una paliza. No, vamos a poder jalar el poder sanador de la ruda. ¿Qué días va a ser este congreso y quiénes son las personas que sugieren que asistan? Todos. ¿Es abierto? Todos y todas. No, sí tiene un costo, es todos. También va a estar la participación de mi amiga especialista en yoga, pero va a hablar sobre la ciencia de la meditación, de Mari Carmen, sí. Todos deben ir y ojalá vayan maestros, de todas las áreas, ojalá vayan padres de familia, porque por Dios, los adultos somos los responsables de la conciencia de los niños, de robarles la conciencia a los niños. Este congreso trata de volver a poner nuestro cerebro en estado de un niño, de un bebé, porque un bebé tiene un sistema neuronal diferente. Por eso tienen la capacidad de ver más lo que ven los adultos y pobrecitos piensan que sus padres son los maestros y respetan lo que quieren, lo que les obligamos a ver. Los niños tienen un montón de facultad y debemos recuperar esos niños. Ellos son los cerebros maestros. Los niños son los cerebros maestros. Los adultos les debemos respeto a los niños. Ojalá vayan muchas personas, ojalá vayan científicos para que me insulten. Sí. Yo nada más les pediría que dejen su ego en el guardarropa. Sí, exactamente. Que pueden ir a cuestionar. Pero a mostrar un cuestionamiento constructivo, siempre bajo la conciencia del respeto y para entrar en estos temas es tan importante dudar, pero un cuestionamiento sano. ¿Qué días va a ser y en dónde? El 6 y el 7 de abril Es que ¿Dónde pueden encontrar esta información? Porque también nos preguntan si existe algún link para mayor información. Sí, busquen por favor la página
Neuroconciencias. Es la página de Ecuador y ahí está la dirección de donde va a ser el evento. ¿Esto es en red social, Facebook? Sí, es una red social. La dirección de los eventos del 6 y 7 de abril es en la calle Colima, número 267, en Roma Norte. Como referencia es en el Centro de Cultura de la Diversión y pueden contactarse para las inscripciones con Antonio Bastida al 551-893-5461. Nuevamente, por favor, el teléfono. 551-893-5461. Ahí está la invitación para todo el público, totalmente abierto. Me parece que es una excelente oportunidad para encontrarse con uno mismo y sobre todo saber un poco más de todas este tipo de herramientas que pueden ampliar nuestra conciencia, abrir nuestra percepción y generar el cambio que tanto necesitamos en este momento. Sí, esto es bien importante. Creo que es un parteaguas. Creo que ya estamos listos como comunidad, sobre todo en este país mágico que es México, ¿no? Crisol de cosas. Positivas y negativas, pero en desequilibrio total. Entonces creo que en este sentido es bien importante. Acérquense, chequen precisamente de qué manera se inscriben. Hay una apertura total a precisamente escuchar a la gente que está interesada. Se pueden comunicar con Antonio, y pues manifestar lo que requieran, manifiesten lo que necesiten. Esto tiene por objetivo precisamente hacer esta apertura de conciencia. No es un negocio, o sea, si quisiéramos hacer un negocio, claro, mejor vendemos computadoras. Eso es más rápido y más factible, que no las compran. Esto no es un negocio. Esto creo que es una propuesta que necesitamos ya hacer precisamente por una serie de circunstancias históricas que nosotros tenemos. Latinoamérica es uno solo y siempre se ha visto como uno solo. Ecuador y México no es la excepción, por eso estamos trabajando juntas como hermanas. Y en ese sentido, vi la pregunta de Pachita. Ah, sí. Pues Pachita lo que era del top de no tengo creencias limitadoras. Sí, pero Pachita lo que hacía era, nosotros nos podemos comunicar a través de un celular, ¿no? Hace 30 años, pues esto era imposible. O sea, necesitaba tener un cable. Algo que no tenía un cable era imposible de que te comunicaras y te decían en tu casa, deja de pensar tonterías, ¿no? Y sí, es lo que le decía a Jacobo, ¿no? Y surgió el fax, y cuando surgió el fax dije, wow, ya estamos en el siglo XXI. Cuando surgió esto sin cablecitos y comunicarse a cualquier país, a cualquier hora, fue increíble. Pero Pachita lo hacía a través precisamente de un mediador que era el hermanito. El hermanito lo que hacía era no tenía conciencia de lo que era real y de lo que no era real. Entonces, en este estado podía interactuar precisamente con la latiz informacional, modificar las frecuencias vibratorias de esto y crear lo que quisiera, un corazón, un pulmón, un estómago, abrir a la persona ahí con un cuchillo de cocina, meterle el estómago, etcétera, sin que pasara nada. Los observadores finalmente pues eran a los que les daba el tamafat en el libro de Pachita, que también va a haber venta de libros en el Congreso. En el libro de Pachita, Jacobo te dice que la primera vez casi le da el soponcio porque dijo, va a venir la policía y nos van a llevar a todos. Claro, por andar matando gente. Pero no, pues Pachita estaba en lo suyo, generó, curó y todo lo demás a muchísima gente. Y cuán importante es ese mensaje que, lejos de que podamos reproducir esa circunstancia de Pachita, es realmente contactarnos con ese campo que puede ser nuestro ente co-creador, con nuestra divinidad, ¿no? Que no es más que tener la conciencia de que se puede realizar si se quiere y concretarlo. Y si podemos, porque si estamos creando esta realidad, ¿cómo no podemos cambiar la realidad? Tenemos el 99% de la posibilidad o posibilidades de cambiar ese 1% que es la realidad que vivimos. Y bueno, también es un tema a tratar y ojalá también lo pudiésemos agendar, porque si la experiencia es algo perceptual y lo perceptual puede bilocarse de diferentes formas,
¿cómo podríamos en algún momento platicar la parte de las líneas de tiempo, ¿no? En donde cada decisión es un universo paralelo, en donde nosotros también podemos generar realidades alternas o de esa posibilidad podernos auxiliar para poder modificar el presente, ¿no? Hay algunas técnicas que han surgido, como la del doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet, no sé si ustedes lo ubiquen, sí. Que habla acerca del doble cuántico. Y eso también lo hablan las culturas ancestrales por mucho, tiene sus propios nombres, pero también me remonta a esa concepción que tenía el doctor Grinberg. Sí, y precisamente hay una cuestión en donde finalmente los espacios cuánticos, tal como le describen, es una especie de holografía, en donde cuando rompemos esta holografía en cada uno de los pedazos va a contener absolutamente toda la información. O sea, puedes repetir la imagen holográfica que tú tenías en original en uno de estos espacios. En este sentido, también se puede ver toda la parte teórica de las dimensiones que maneja la física, desde la cuarta, quinta, sexta dimensión, y cómo precisamente se pueden manifestar en algún momento determinado cuando existen ciertas modificaciones y se tocan ambas dimensiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros podemos aprender a echarle un vistazo a esa otra dimensión o dimensiones que todavía no nos corresponden, pues es increíble, es increíble. La única cuestión es precisamente no pensar en una ganancia económica como nos han enseñado a pensar, sino en una ganancia experiencial. ¿A qué me refiero con la ganancia experiencial? Finalmente, en el momento en que nosotros nos conocemos y nos reconocemos a nosotros mismos, somos capaces de generar lo que sea. Y la parte más fácil de generar, adivinen cuál es, el dinero. Claro. Esa es la más fácil. El problema es que traemos una serie de preconcepciones. La más complicada y la más difícil es llegar al estado último de conciencia, a ser una unidad de conciencia. Cuando nosotros ya generamos esta unidad de conciencia, las cosas adquieren un matiz diferente. Y un sistema de creencia que también es profético, porque la presencia de ustedes dos es muy importante, porque me remonta también en ese sistema de creencia de la unión del águila y el cóndor, ¿no? Que es muy bonito pensarlo bajo ese esquema.